encuentra con nosotros el doctor Carlos Cantú, quien nos va a hablar de la trombosis. Doctor, buen día, bienvenido. Muchas veces hemos escuchado hablar de la trombosis y no sabemos ni qué es. ¿Qué es una trombosis? Bueno, la trombosis es el proceso por el cual se forma un coágulo en alguno de los vasos sanguíneos, pueden ser arterias o pueden ser venas. Usualmente en las arterias pues es mucho más peligroso, cuando son las coronarias es el infarto al miocardio, cuando es en el cerebro pues son las embolias cerebrales. ¿Estos coágulos son como cápsulas de aire en la sangre? No, al contrario, están formados sólidamente. Ajá. Son eritrocitos que quedan atrapados por una sustancia que se llama fibrina, plaquetas, y todo ese conjunto forma pues el trombo. Se forma usualmente, hay de varios mecanismos, pero a veces cuando las arterias tienen este fenómeno que se llama aterosclerosis, es cuando se llegan a formar ahí. Eso usualmente ocurre, por ejemplo, cuando ocurre un infarto al miocardio, pero también se pueden formar porque la coagulación, arritmias cardíacas, etcétera, permite que no circule limpiamente la sangre y se forme el coagulito y sale disparado y va y se aloja a otro lugar. Doctor, esto es altamente mortal y peligroso. Sí, hablando de la parte neurológica, que es la que yo hago más o menos es la regla de los tercios. Una tercera parte fallece por el problema, una tercera parte se recupera bien, Ajá. que puede hacer su vida más o menos bien, pero una tercera parte queda discapacitada, o sea, ya no vuelve a ser el mismo y va a requerir ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana. ¿Podemos darnos cuenta de algunos síntomas que nos puedan indicar que somos propensos o que estamos a punto de sufrir una trombosis? Sí, hay primero factores de riesgo, ¿no? Que muy conocidos y quizá para la parte cardioembólica cerebral, la más importante pues es que sea un sujeto hipertenso, el que sea diabético, el que sea fumador, la obesidad con todo lo que tiene que ver con las grasas, pero un factor que casi no se toma en cuenta y que es muy frecuente incluso en gente que ha sido media sana, es una arritmia que se llama fibrilación auricular. Esa arritmia, fibrilación auricular, aparece por cuestiones de la edad y es muy prevalente cuando ya se llega después de los 60 años. Y esa arritmia es una de las que puede producir este tipo de coágulos. A veces puede pasar medio desapercibido, o sea, nada más sienten alguna palpitación, alguna taquicardia, y la gente no le hace caso. Ya cuando quiere dar un evento, a veces nos avisa con unos pequeños síntomas. Justo es lo que le quería preguntar, exactamente. ¿Podemos saber minutos o momentos antes de sufrir una trombosis que algo está mal? A veces tenemos la oportunidad de lo que se llama isquemia cerebral transitoria. ¿Qué es? O sea que, por ejemplo, quiere decir que el sujeto de repente pierde la visión de un ojo y regresa rápido. Y eso ya le debería llamar la atención. Okay. Alguien que está hablando tartamudea, que no puede hablar bien y se recupera. Ajá. Ese aviso, tendría que tomarse mucho en cuenta porque aunque dura minutos, a veces segundos, haría sospechar que ahí viene el evento grande, porque se puede manifestar. Y si tenemos la suerte de identificar estos dos síntomas que nos acaba de decir, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionamos? Lo más importante, estos ataques isquémicos transitorios permiten augurar que por ahí va a venir uno grande, habría que ir rápidamente. Si el evento fue mayor, por ejemplo, que se hubiera perdido la fuerza de un brazo, una pierna, habría que ir rápidamente a un servicio de urgencias para hacer los estudios e identificar la causa. Aquí es importante resaltar que estamos hablando de la trombosis cerebral. Cerebral, sí, sí, de lo que tiene que ver con el cerebro. En estos casos se llega al hospital y aunque el evento haya sido transitorio, el médico tendría la obligación de buscar 2 o 3 causas muy frecuentes en la población, porque puede uno cambiar totalmente el destino de la persona. ¿Quiénes lo sufren más, los hombres o las mujeres, y en qué rango de edad es mucho más común esta enfermedad? Bueno, todo lo que tiene que ver con embolias cerebrales tiene que ver con la edad. Por eso ha aumentado mucho, porque nuestra población, que era de muy jóvenes, se empieza a ver ya gente mayor de 60 años, mucho más proporción, y el otro son los cambios en el estilo de vida. Ahora ya no queremos caminar tanto, hemos cambiado pues la obesidad que tenemos, etcétera. Entonces, entre cambios de estilo de vida y envejecimiento de la población desde el punto de vista que la gente vive más años, eso hace que esto sea muy frecuente después de los 60 años. Es una enfermedad que tiende a dar más a los hombres, poquito, no hay una estadística así muy contundente, pero como las mujeres viven más, al final de cuentas, después de los 70, 80 años, hay mucho más mujeres con el problema
Si ya desafortunadamente o afortunadamente sufrimos una trombosis y sobrevivimos o sobrevive el paciente, ¿qué hacer? ¿Qué continúa? Aquí lo más importante, aquel que tiene la suerte de salvar un problema de estos, es instalar una serie de medidas de prevención, porque cuando da uno, pues quiere decir que va a venir el otro. Ah, ok. O sea, que te dé uno no quiere decir que ya no te vaya que ya la liberaste. Más bien quiere decir que estás en alto riesgo de sufrir otro. Y entonces debemos identificar si el problema estuvo en una arritmia cardíaca, se tiene que dar anticoagulantes, que ahora tenemos mucha fortuna porque hay varios anticoagulantes. Cuando es un problema de aterosclerosis, hay que ver que no esté en la carótida, porque a lo mejor... La carótida es la vena, ¿no? La arteria está grande que va al cerebro, okay. que a veces hay que hacer un procedimiento para limpiarla como angioplastía. ¿Qué lo hacen como con láser? Lo hacen, pues se mete un cateterismo y luego se hace un procedimiento que se llama angioplastía y se coloca un stent como los que se colocan en las coronarias. Y se dejan aspirina, clopidogrel, o sea, una serie de antiagregantes para evitar que se sigan formando. Dígame una cosa, ¿es mito o realidad que las aspirinas sirven para prevenir estos problemas precisamente cardíacos? No, realmente en gente de alto riesgo está demostrado que el tomar aspirina previene que haya ciertos eventos, o sea, sobre todo aquel que es diabético. Porque hay gente que la toma hasta de una diaria. Ahí se tiene, sobre todo si es joven, pues no está tan fácil. Las aspirinas en general, su perfil es que ayudan a que se eviten las trombosis, pero tienen el problema de que si alguien es muy sano, pues puede promover hemorragias. Entonces, a veces hay sangrado tubo digestivo y era un paciente que no requería estar tomando. Tienen que ser pacientes que ya tengan el perfil de lo que llamamos alto riesgo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Y qué interesante todo lo que nos viene a explicar y a prevenir, como dicen por ahí, a tener una vida sana y una dieta balanceada, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, doctor. Hasta luego.